Hola, hola, bendecido día para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Este es el podcast 156. Mi nombre es Claudia Muñoz, soy argentina de la provincia de San Luis y te doy la bienvenida orando a nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Venimos a ti, Señor, trayendo nuestros 5 sentidos para ponerlos, Señor, en la obra de tu palabra. Hoy accionamos, Señor, con la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, Señor, necesitamos de la recompensa que viene de ti. El favor sea con todos los que escuchan este mensaje, esta enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos las familias, los hogares, y en tu nombre les declaramos, Señor, que la paz viene sobre ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta enseñanza tiene mucho que ver con lo que hablamos en el podcast 155. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y este es un testimonio muy personal, es mi testimonio, cómo aprendí a vivir en lo sobrenatural. Una vez estaba en la iglesia donde yo asistía y escuché una voz que me dijo: es por fe. Y desde ese momento empecé a buscar qué era la fe. Y me daba cuenta que era algo sobrenatural, algo que no estaba limitado, sino que no tenía paredes ni fondo y era algo ilimitado. Entre las cosas más tremendas, yo comencé a experimentar las vivencias sobrenaturales. Una de las cosas que me pasó primeramente es que encontraba cosas en mi casa que nadie las había colocado. Por ejemplo, elementos de limpieza, comida, mercadería, artículos que uno tiene necesidad diaria y nadie las había comprado, nadie las había puesto en ese lugar. Y empecé a darle gracias a Dios y busqué un lugar y hice un aposento en mi casa para orarle a Dios cada vez que sucedía algo sobrenatural. ¿Por qué se me dio por hacer este aposento? Porque leyendo las Escrituras encontré en la palabra de Dios que una mujer le hizo un cuarto a un profeta. Y esa mujer fue bendecida sorpresivamente con un hijo en el vientre. Ella no podía tener hijos. Entonces, esto impulsó a mi corazón a hacer un aposento en mi casa y a orar cada vez que yo necesitaba un milagro sobrenatural. Desde ese momento comencé a ver la mano de Dios en mi vida, en mi familia, en mi hijo y en mi hogar. Conocer lo sobrenatural es impactante, es algo inesperado que viene a tu vida en el momento en el que vos menos lo esperás. Es una sorpresa, es algo que viene del cielo y es algo inesperado, es algo que no se da comúnmente, como por ejemplo, solía ir a los supermercados y en los supermercados me paraba en las góndolas y decía: Señor, habilita ofertas. Y en ese momento veía cómo los repositores cambiaban las etiquetas de los precios y colocaban precio especial 2x1 y quedaba totalmente impactada. Muchas veces llegué a la caja con lo justo y necesario y Dios me sorprendía cuando iba a pagar. Siempre era mucho menos de lo que yo había sacado la cuenta o de lo que tenía en mi mente. Y esas cosas son sorpresas espirituales. Es vivir en lo sobrenatural. Caminar por fe y no por vista. Pero lo más importante y lo más impactante que ha pasado en mi vida fue cuando Dios me habló en el año 2023, el 8 de julio, y me dijo que Dios tenía una casa preparada para mí. En ese momento fue grata la sorpresa, porque yo estaba en la provincia de Mendoza y un profeta habló directamente a mi vida y a la vida de mi esposo. Nos hizo poner de pie y nos dijo: a ustedes Dios les tiene preparado un gran mensaje. Y empezó a hablar de nuestra vida, de todo lo que Dios nos había dado. Y a ese profeta jamás lo habíamos visto. Nunca nos habíamos cruzado con aquel hombre varón de Dios. Pero Dios sabía qué es lo que había en nuestro corazón. Y nos contó una historia que casi nos sorprendemos de gran manera. Porque este varón dijo: ustedes tuvieron una charla en el día de ayer, y comenzó a decir lo que habíamos hablado en el secreto mi esposo y yo. Y grata fue la sorpresa, porque en esa conversación había un secreto que solo lo sabía mi esposo y yo
y Dios. En ese momento miré al profeta con ojos de sorpresa y dije, no, Dios mío, ¿qué está pasando en este lugar? Y él dijo así, tu conversación fue así, yo quiero esa casa. Y había sido exactamente lo que yo le había dicho a mi esposo. Yo quería una casa, pero no cualquier casa. La quería arriba de una montaña, en un lugar turístico, y era muy difícil de conseguir esa casa, pues que nosotros no teníamos dinero para comprar una casa y menos arriba de una sierra. Para que vos puedas conocer un poco de mi historia, mi nombre es Claudia, yo soy de la provincia de San Luis, en el centro de la Argentina, y en ese lugar hay un lugar turístico llamado Potrero de los Funes, y ese fue el destino que yo elegí para vivir, pero solamente lo sabía mi esposo y yo. Y hablando con mi esposo me decía, pero es muy difícil, estamos en una situación que ni siquiera podemos vivir en esos lugares donde vos querés vivir. Pero, para sorpresa de los dos, al otro día de esa charla, Dios ya tenía preparado el lugar donde íbamos a vivir por la eternidad. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo vas a recibir. Cuando nosotros estábamos en Mendoza y recibimos esa tremenda profecía, tuvimos que volver a nuestra provincia. Cuando llegamos a San Luis, lo primero que hice fue buscar maletas, cajas y comencé a embalar todo lo que había en mi casa actual. Empecé a embalar ropa, empecé a guardar libros, guardaba todas las cosas que tenía a mi mano. Y mi esposo me decía, ¿por qué estás embalando? Porque yo escuché que Dios nos dijo que tenemos otro destino, otra casa, y es la casa que yo me voy a ir a vivir. Y para sorpresa de todos ustedes, Dios cumplió ese sueño en un tiempo determinado. Pasaban los meses y no podía encontrar ese lugar. Buscaba y cada vez se me hacía más difícil, pero nunca bajé los brazos y mi fe siempre iba en aumento. Nunca dije, ay, no se puede. Dije siempre, Dios cumplirá lo que me dijo. Sobre mí había una promesa y una palabra profética, y yo tomé esa palabra y todos los fines de semana recorría aquel lugar turístico para conseguir mi casa y la buscaba cielo y tierra. Yo sabía que la tenía que encontrar. Y seguían pasando los meses, pasaron 6 meses, 7 meses, 9 meses y mi casa no aparecía, pero seguía creyendo en el Dios de la promesa. A lo largo de un año tampoco apareció la casa, pero yo seguía confiando en la palabra profética lanzada por el varón de Dios. Cuando pasaron ya 14 meses, Dios trajo a mi vida una llave. En la madrugada, a las 4 de la mañana, Dios me despertó y me dijo, tu casa. En ese momento me levanté, me paré y dije, es hoy, la tengo que encontrar. Empecé a buscar por las redes sociales casas de venta, de alquileres, permutas. Yo dije, este es mi día. Y a los 10 minutos de haber buscado, encontré una publicación en Facebook donde decía, se alquila, se vende, se permuta. Y a ese link fui a escribir. Antes de escribir, dije, Padre, esta es mi casa. Eran las 4:10 de la mañana y para sorpresa de todos ustedes, Dios escuchó mi oración. Cuando mi esposo se despertó, se encontró con la sorpresa de que una mujer había dejado un mensaje en su celular. Y cuando estábamos en medio de esto que Dios te da y que no te da, mi esposo aún seguía sin creer